publicadas en el 2017 y 2018. Estos son datos epidemiológicos. 4 de cada 10 adultos mayores de 25 años presentan hipertensión y 1 de cada 5 personas tienen prehipertensión. Aproximadamente 17 millones de muertes al año son debidas a enfermedades cardiovasculares, el 45% a cardiopatía isquémica y el 51% a ataque vascular cerebral, siendo el principal factor de estas dos enfermedades la hipertensión arterial. Estos son los datos estadísticos de Colombia, las tasas de mortalidad atribuibles para hipertensión durante el año 2010 en los 32 departamentos, y en rojo están las tasas de mortalidad que se encuentran por encima del promedio nacional. Si ustedes ven, aproximadamente la tasa de mortalidad atribuible a hipertensión está entre el 8 al 10%, pero hay departamentos como en Bogotá que ya supera el 13%, Norte de Santander 17%, Casanare 20% y Boyacá 21%. Estos son datos también del 2011 del Ministerio de Protección Social, que ustedes probablemente ya conozcan, sabiendo que la enfermedad cardiovascular es la principal causante de muerte, 28%, en segundo lugar, accidentes, y en tercer lugar, el cáncer. La hipertensión arterial es la regla del 3. 1 de cada 3 adultos mayores de 50 años sufren de hipertensión. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desafortunadamente desconocen su enfermedad, y 1 de cada 3 adultos tratados por hipertensión no logran alcanzar la meta de 140 a 90 milímetros de mercurio. Estos son los estilos de vida que probablemente jueguen un papel importante en la génesis de la hipertensión arterial. Una dieta no saludable es responsable aproximadamente del 30% del origen de la hipertensión, basada en un alto consumo de sal y un bajo consumo de potasio. El sedentarismo, responsable del 20%, la obesidad, responsable del 30%, el consumo excesivo de alcohol, que está relacionado con hipertensión y con una cardiopatía alcohólica. La hipertensión es una enfermedad que causa un impacto económico global significativo, y por eso se hace el interrogante de la importancia de realizar un tratamiento efectivo de la hipertensión arterial para tener un ahorro significativo en todas las complicaciones cardiovasculares que causa la hipertensión no controlada. Los gastos directos en salud y la pérdida en productividad pudieran llegar hasta 20 trillones de dólares a nivel global en un lapso de 2 décadas. Entonces ustedes saben el impacto y la magnitud que tiene esta enfermedad. Siempre me gusta mostrar esta diapositiva. Es un estudio controlado que se hizo frente a la actitud que tenían los médicos ante un paciente que les ingresaba a la consulta, en los cuales no se había alcanzado el objetivo de la tensión arterial, valores por debajo de 140, 90 milímetros. Entonces, el 38.8% de los médicos de prevención primaria no realizaban ninguna modificación cuando encontraban el paciente hipertenso. El 14.2% realmente se justificaban diciendo que eran muy poco elevadas las cifras tensionales y no precisaban ninguna modificación. El 55.76% citan a 2 o 3 semanas. El 65.64% intensifican medidas, especialmente no farmacológicas,
y tan solo el 44.9% modificaron el tratamiento. Entonces sí existe una gran inercia de la parte médica cuando tienen un paciente no controlado. Aproximadamente el 55% de los médicos de atención primaria no realizan ningún tipo de modificación en pacientes con hipertensión arterial no controlada. Y estos son los efectos que tiene el tratamiento de la hipertensión y la importancia de alcanzar metas. Si tan solo nosotros hacemos una reducción de la tensión arterial sistólica de 10 milímetros o de la diastólica de 5 milímetros, esta es la reducción del riesgo en falla cardíaca, un 40%, la reducción en complicaciones cardiovasculares graves, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, 20%, mortalidad por todas las causas, 15%, ataque cerebrovascular, 35% y enfermedad coronaria, 20%. Entonces, las principales guías las hemos mencionado. La guía colombiana es la guía más simplificada. La guía del 2018 europea es la más completa y la guía de la Asociación Americana del 2017 probablemente tiene cierta renovación, pues comparadas con las previas guías, la previa que fue publicada en el 2014. Vamos a hacer primero una revisión de la guía de la Asociación Americana del Corazón publicada en el 2017. Digamos que la primera parte de esta guía nos orienta sobre la toma adecuada de la tensión arterial, el uso adecuado de los aparatos y brazaletes pues calibrados de acuerdo al tamaño del brazo. También hay una parte que nos orienta hacia las causas de hipertensión arterial, cuándo pensar en hipertensión arterial primaria o esencial o cuándo en hipertensión secundaria. En la hipertensión arterial esencial, la historia natural es que va a presentar un aumento gradual y lento de la tensión arterial y que existen una serie de estilos de vida que pueden promover el aumento de la tensión arterial, especialmente obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol y una dieta de alto contenido de hipertensión y, por supuesto, la historia familiar de hipertensión. Una hipertensión secundaria, que es aproximadamente el 5% del total de los pacientes hipertensos en los cuales realizamos un diagnóstico de hipertensión secundaria. Entonces, en ciertas patologías que son un poco raras, en el feocromocitoma, la sospecha clínica se tiene en aquellos pacientes que tienen una tensión arterial lábil, cambiante, episodios de palpitación, palidez y mareo, SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, especialmente si hay antecedentes de broncopatía, somnolencia, especialmente diurna. Si hay un síndrome miccional, se debe considerar una enfermedad renal crónica posobstructiva. En pacientes que se presenten a la consulta con calambres musculares, debilidad de extremidades, se debe considerar hipopotasemia por hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario por hipertensión arterial secundaria, renovascular. En pacientes con hipertiroidismo, cuyas manifestaciones más importantes es una pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor, temblor. En enfermedad renal crónica, en las fases iniciales, pues podemos encontrar lo que es algún grado de disnea, edema, poliuria. En la medida que pues va progresando la enfermedad, pueden haber signos de hipervolemia, disminución del volumen urinario. Síndrome de Cushing, considerarlo en aquellos pacientes que tienen una facies de luna llena, equimosis con traumatismos menores o obesidad central, y los medicamentos tenerlos en cuenta como alcohol, cocaína, anfetaminas, glucocorticoides, y en mujeres jóvenes que planifican el uso de anticonceptivos siempre deben estar dentro del diagnóstico diferencial como causante de hipertensión arterial.
y ausencia de historia familiar de hipertensión, pues hacen más probable un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. La Asociación Americana del Corazón clasifica la hipertensión arterial en adultos como normal cuando el valor de la cifra tensional sistólica está por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio, elevada cuando la sistólica está entre 120 a 129 y la diastólica menor de 80. Hipertensión se considera estadio 1, cuando los valores están entre 130 a 139, la sistólica, y la diastólica entre 80 a 89, y estadio 2, cuando la sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio y la diastólica está por encima de 90 milímetros de mercurio. Estos son los exámenes iniciales recomendados en la valoración de un paciente con hipertensión arterial, que se deben considerar unas pruebas básicas, un hemograma, una glucosa, un perfil lipídico, una creatinina sérica y el cálculo de la tasa de filtración glomerular, electrolitos, incluya sodio, potasio, un calcio, pruebas de función tiroidea. El tamizaje solo se debe realizar con la TSH, no se necesitan formas totales o libres en el tamizaje, un uroanálisis y un electrocardiograma. Ya pruebas opcionales de acuerdo a los resultados de los exámenes y probablemente a los antecedentes que tenga el paciente, pues se deben realizar ecocardiograma, un ácido úrico sérico y el cociente de albúmina creatinina en una muestra aislada de orina si el paciente muestra alguna elevación o disfunción de las pruebas renales. Estos son los patrones de tensión arterial y es muy importante que se considere normotenso. Si en la consulta nosotros encontramos cifras tensionales que estén por debajo de 120-80 y fuera de la consulta, ya sea una monitoría en el domicilio o una monitoría ambulatoria con la colocación de un aparato de 24 horas, que no sea de hipertensión por debajo también de 130-80, hipertensión sostenida, si tanto en la consulta como en las monitorías ambulatorias encontramos valores fuera de las metas. Hipertensión enmascarada son aquellos pacientes en los cuales en la consulta encontramos valores completamente normales y fuera de la consulta encontramos, ya sea en la monitoría ambulatoria o en la monitorización ambulatoria, datos de hipertensión. Hipertensión de bata blanca se define en aquellos pacientes en la cual en la consulta encontramos datos de hipertensión arterial y fuera de la consulta encontramos datos completamente normales. Estos son registros y es para que ustedes los tengan en cuenta, los registros de normalidad de acuerdo a la técnica que se utilice para la realización de la toma de cifras tensionales. Aquí en conclusión, cuando utilizamos monitoría ambulatoria o MAPA, que es la casera, se considera hipertensión cuando los valores están por encima de 135-85 durante el día y durante la noche cuando los valores estén por encima de 130-80 milímetros de mercurio. Este es un algoritmo en el abordaje de los pacientes con hipertensión de bata blanca o enmascarada. Si en la consulta nosotros encontramos valores por encima de 130-80, pero por debajo de 160-100 milímetros de mercurio, después de 3 meses de modificación en el estilo de vida y sospecha de hipertensión blanca, debemos realizar una monitorización ambulatoria, ya sea en el domicilio o una monitorización con la colocación de un aparato. Y si las cifras tensionales registradas están por debajo de 130-80, hacemos diagnóstico de hipertensión arterial. Y el abordaje terapéutico de este grupo de pacientes es modificaciones en el estilo de vida y se debe realizar anualmente una monitoría ambulatoria de este grupo de pacientes. Si ya está por encima de este valor en el AMPA o en el MAPA, se debe considerar hipertensión arterial y por ende
pues modificaciones en el estilo de vida y comenzar tratamiento antihipertensivo. Tenemos el otro grupo de pacientes que son aquellos que en la consulta tienen registros de tensión de 120, 139, de cifras tensionales sistólicas y diastólicas por debajo de 80, después de 3 meses de modificación en el estilo de vida, y hay una sospecha de hipertensión enmascarada porque probablemente encontremos daño de órgano blanco. Realizamos medición de las cifras tensionales de forma ambulatoria por las dos técnicas anteriormente mencionadas, y si las cifras tensionales están por encima, la ambulatoria está por encima de 130 a 80, consideramos una hipertensión enmascarada. Aquí sí es muy importante, la hipertensión enmascarada se debe tratar como la hipertensión arterial convencional, con modificaciones en el estilo de vida y comenzar tratamiento antihipertensivo. Si no se considera hipertensión elevada, se realizan modificaciones en el estilo de vida y un seguimiento de este grupo de pacientes con monitoría ambulatoria de los pacientes. Dentro de las causas de hipertensión resistente, es muy importante aquí aclarar que lo primero que hay que descartar es que no sea un diagnóstico incorrecto o un tratamiento inadecuado. Entonces, dentro de las, digamos, diagnósticos incorrectos, entonces, o tratamiento inadecuado, encontramos el incumplimiento del tratamiento, un efecto de bata blanca o una pseudo hipertensión. Y dentro de la hipertensión resistente verdadera, pues hay factores farmacológicos asociados, algunos fármacos, especialmente anorexígenos, y drogas adictivas especialmente, y también situaciones clínicas asociadas como consumo de sal, alcohol, la obesidad y el síndrome de apnea del sueño, o causas identificables, especialmente en personas entre los 40 y 65 años. La principal causa de hipertensión arterial resistente que se debe considerar una causa secundaria es el hiperaldosteronismo primario, menos frecuente la enfermedad renovascular, las enfermedades renales crónicas, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing y la coartación de la aorta. Este es un estudio publicado en el Journal de Hipertensión como causantes de hipertensión resistente. Si ustedes ven, la principal causa de hipertensión resistente fue siempre el tratamiento inadecuado en el 61.1%, incumplimiento total o parcial en el 11%, una hipertensión resistente real solo en el 9.8%, hipertensión de bata blanca en el 2.5%, hipertensión secundaria en el 4%. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar una hipertensión secundaria? Entonces, en pacientes que tengan hipertensión resistente a fármacos, ¿qué quiere decir? Pacientes que necesiten tomar más de 3 medicamentos para alcanzar el objetivo de la tensión arterial, valores por debajo de 140 o 80, o pacientes que estén controlados con la toma de 4 medicamentos. Estos medicamentos debe incluir siempre un diurético, preferiblemente la tiazidas, las dosis y las combinaciones pues deben ser adecuadas. Pacientes que debutan con crisis hipertensiva, con cifras tensionales por encima de 180, 10 milímetros de mercurio, el inicio temprano de la hipertensión arterial por debajo de los 30 años, también por encima de los 65 años, en los pacientes que vienen bien controlados previamente de su hipertensión y de un momento a otro empiezan a presentar crisis hipertensiva, lesión de órgano blanco desproporcionado con el grado de la hipertensión, una hipertensión acelerada o maligna, quiere decir pacientes en los que encontremos papiledema o que encontremos ya una clasificación severa en el examen de fundoscopia, una retinopatía hipertensiva, grado 3, grado 4,
Inicio de la hipertensión sistólica en adultos mayores, mayores de 65 años, y una hipopotasemia sin ningún factor desencadenante o que sea muy excesiva. Si cumple cualquiera de estos criterios, entonces siempre hay que hacer la investigación de hipertensión arterial secundaria y remitir esos pacientes a medicina interna. De lo contrario, si no está indicado, no cumple ninguno, no tiene ninguno de los factores de riesgo anteriormente mencionado, pues no es necesario remitir ese grupo de pacientes. Acá están las causas de hipertensión arterial según la edad. Entonces, en niños, la enfermedad del parénquima renal, ya en adolescentes sigue siendo la enfermedad del parénquima renal. En adultos jóvenes entre 19 a 40 años, la enfermedad del parénquima renal, la displasia fibromuscular. Los adultos de mediana edad, entre el 41 a los 65 años, la principal causa, como lo había mencionado previamente, el aldosteronismo primario. La segunda causa, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Cushing, feocromocitoma, la enfermedad del parénquima renal y enfermedad renovascular aterosclerótica. Y en adultos mayores de 65 años, la enfermedad renovascular asociada a aterosclerosis de las arterias renales. La segunda causa, la enfermedad del parénquima renal, y otras causas menos frecuentes como enfermedad de la tiroides. Se debe sospechar enfermedad renal parenquimatosa en aquellos pacientes que han tenido previamente episodios repetitivos de infección de vías urinarias, que presenten un síndrome obstructivo urinario bajo, que hayan presentado episodios de hematuria, antecedentes de abuso de analgésicos, antecedentes familiares de enfermedad poliquística o creatinina y uranálisis anormales. Al examen físico, si es un paciente con una enfermedad renal, pues podemos encontrar algún grado de palidez mucocutánea o masas abdominales en el caso que el paciente tenga una enfermedad poliquística, y el diagnóstico recomendado, la prueba de diagnóstico sería la ecografía renal. La enfermedad renal vascular son aquellos pacientes que presentan hipertensión resistente, una hipertensión de aparición súbita, dificultades para el control de la tensión, pacientes que de forma aguda hagan un edema pulmonar, hipertensión arterial en mujeres jóvenes. Al examen físico podemos encontrar soplo abdominal, carotidio o femoral, y el examen de elección en este caso podemos realizar un Doppler de vasos renales o una resonancia de vasos renales. Aldosteronismo primario es una hipertensión resistente también de difícil control, con hipocalemia, manifestaciones de debilidad, calambres musculares. Usualmente está asociado con la apnea obstructiva del sueño, y hay una historia familiar de hipertensión de aparición temprana y ataque cerebrovascular en jóvenes. Arritmias usualmente relacionadas con las concentraciones bajas de potasio y fibrilación auricular, y el diagnóstico se hace con la relación de aldosterona plasmática y actividad de renina baja. La apnea obstructiva del sueño también son hipertensos de difícil control. Se debe sospechar en pacientes con broncopatía, pausas respiratorias. Al examen físico, una obesidad, difícil control de la tensión, y el examen diagnóstico de elección va a ser la polisomnografía inducida por fármacos o alcohol. Entonces, en este caso, tener en cuenta medicamentos como los antiácidos que contienen sodio, la cafeína, nicotina, AINES, anticonceptivos orales, ciclosporina, descongestionantes, cocaína, anfetaminas, fármacos psiquiátricos, también hipertensión de rebote cuando se hace una suspensión abrupta de la clonidina y del metoprolol. Al examen físico, pues encontramos síndromes de abstinencia en este grupo de pacientes con temblor fino, taquicardia y sudoración. Feocromocitoma, una condición clínica bastante rara. En este grupo de pacientes lo que vamos a encontrar es una hipertensión que es lábil. Vamos a encontrar crisis de hipertensión, de palpitaciones, sudoración, palidez, y a veces existe una historia familiar de feocromocitoma.
Y el examen de elección es la medición de metanefrinas, y cuando ya tengamos unas sospechas, pues la búsqueda de un adenoma en las glándulas suprarrenales a través de un TAC de abdomen. Síndrome de Cushing, entonces una obesidad especialmente central, debilidad muscular proximal, depresión, hiperglicemia. Vamos a encontrar unos estigmas clínicos en el examen físico como obesidad central, cara en luna llena, unas estrías violáceas, hirsutismo, y digamos que el diagnóstico lo podemos hacer con un test de supresión de 1 miligramo de hexametasona o haciendo medición de cortisol libre en una recolección de orina de 24 horas. Hipotiroidismo, pues con las manifestaciones conocidas de piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento, ronquera. Al examen físico podemos encontrar hiporreflexia, especialmente del aquiliano, un edema palpebral, piel gruesa y fría, y el diagnóstico lo hacemos con TSH. Digamos que estas son las recomendaciones para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tengan cifras normales. Esto quiere decir tensión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio y diastólica por debajo de 80. Se deben promover estilos de vida óptima y realizar controles anuales. En pacientes que tengan una presión arterial elevada, una sistólica entre 120 a 129 y una diastólica por debajo de 80, se debe promocionar estilos de vida saludables, tratamientos no farmacológicos. En este grupo de pacientes si hacemos un control, unos controles más frecuentes cada 3 a 6 meses. Pacientes con estadio 1, entre 130 a 189, 130 a 139 y entre 80 a 89, en este grupo de pacientes los debemos clasificar de acuerdo si tiene factores de riesgo cardiovascular altos o si tiene un estimatismo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor del 10%. Entonces, si no lo tiene, el tratamiento puede ser no farmacológico, revisiones cada 3 a cada 6 meses. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular alto o un estimado de complicaciones cardiovasculares a 10 años mayor o igual al 10%, se debe iniciar tratamiento antihipertensivo, un control al primer mes, y una vez se logre pues el control de la tensión arterial, se realiza controles periódicos cada 3 meses. Y en pacientes definitivamente que tengan cifras tensionales que estén por encima de 140-90, la guía recomienda iniciar tratamiento farmacológico y promover estilos de vida saludables. Dentro de los cambios en el estilo de vida, con los que tienen nivel aquí de evidencia recomendados, está la pérdida de peso. Aproximadamente la pérdida de 10 kilogramos disminuye las cifras tensionales sistólicas entre 12 a 20 milímetros de mercurio. Una dieta DASH disminuye las cifras tensionales entre 4 a 8 milímetros de mercurio. La reducción del contenido de sal, también más o menos 4 milímetros de mercurio. Un suplemento de sal, preferiblemente en la dieta. El aumento en la actividad física con programas estructurales de ejercicio, 150 minutos de ejercicio semanal. El consumo de alcohol, restringir la toma a un máximo de 2 bebidas en varones y una en mujeres. Esto son diarias. Reduce las cifras tensionales sistólicas en aproximadamente 4 milímetros de mercurio. Ahora también la guía pues, nos habla de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión. Están los diuréticos tiazídicos, clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida, ustedes lo ven ahí. Con estos medicamentos existen una serie de riesgos que hay que siempre tenerlos presentes. La hiponatremia en algún grupo de pacientes como manifestación de una hiponatremia euvolémica, hipopotasemia, muy raro, pues con las dosis bajas
de 25 miligramos, usualmente se presenta con dosis por encima de 50 miligramos, hiperuricemia, tenerlo en cuenta, por eso está contraindicado en pacientes que tengan antecedentes de artritis gotosa e hipercalcemia, teniendo un perfil favorable especialmente en adultos mayores con osteopenia o osteoporosis. Están los IECAS, digamos que aquí el que más utilizamos es el enalapril. La dosis de inicio es de 5 miligramos y la dosis máxima es de 40 miligramos dividido en 2, ¿sí? No usar en combinación con los SARA-2 por el riesgo de hipotensión y alteración en las pruebas de función renal. Está contraindicado en aquellos pacientes que tengan estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal. No se deben utilizar en pacientes con antecedentes de angioedema por IECA. Se deben evitar durante el embarazo, se deben evitar durante la injuria renal aguda y en enfermedad renal crónica es una contraindicación relativa siempre y cuando la creatinina esté por encima de 3 o la depuración de creatinina por debajo de 30, se pueden administrar, pero en este grupo de pacientes hay que hacer un seguimiento más frecuente de creatinina y de potasio. Si el potasio está por encima de 5.5, o si los niveles de creatinina aumentan en un 30%, inmediatamente hay que suspenderlo. Y otra contraindicación es la hipercalemia con valores por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. ARA2 con las respectivas dosis, ahí lo mencionan. También las contraindicaciones son los mismos mencionados para los IECAS, los calciantagonistas, digamos, se deben utilizar en la medida que se pueda calciantagonistas de acción larga. Los calciantagonistas de acción corta han demostrado que pueden aumentar mortalidad cardiovascular, entonces ser cuidadosos, especialmente con la administración de verapamil o diltiazem, que sean formas retar de larga acción. Con los calciantagonistas dihidropiridínicos, ¿sí? Se deben evitar en pacientes que tengan falla cardíaca con FEBI reducida, sabiendo y aquí haciendo la salvedad que el único calciantagonista que se puede utilizar en pacientes con FEBI por debajo del 40%, en aquellos que no se ha alcanzado el control de la tensión arterial con los IECA, los betabloqueadores y los antagonistas mineralocorticoides, es el amlodipino. Es una causa, hasta en el 10% puede causar edema de los miembros inferiores y esto es dependiente de las dosis. Calciantagonistas no dihidropiridínicos, los representantes, el verapamilo, diltiazem, idealmente, y lo mencioné anterior, se deben utilizar formas de liberación prolongada, evitar el uso combinado con los betabloqueadores por el riesgo de causar bradicardia, bloqueos, están contraindicados en pacientes con falla cardíaca, y especialmente ser cuidadosos porque tienen interacciones farmacológicas con medicamentos que inhiben la CYP3A4. Diuréticos de ASA, ¿sí? El más representativo, la furosemida con las dosis anteriormente mencionadas. Las indicaciones serían en aquellos pacientes pues, con falla cardíaca, con signos de hipervolemia, y se puede usar, probablemente se debe cambiar el diurético cuando el paciente ya tenga una falla renal crónica avanzada con una depuración de creatinina. Si venía tomando tiazida, pues la recomendación es cambiarlo a un diurético de ASA. Los diuréticos ahorradores de potasio, en este caso, entonces no se deben usar en pacientes que tengan tasas de filtración glomerular por debajo de 30 o niveles de potasio por encima de 5. Están los diuréticos agonistas de la aldosterona, como es la espironolactona, eplerenona. Ser cuidadosos porque están relacionados con ginecomastia e impotencia, especialmente la espironolactona. La eplerenona pues tiene menos efectos de este tipo porque es un inhibidor selectivo y también está contraindicado en pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular por debajo de 30 o niveles de potasio por encima de 5. Están los agentes, los betabloqueadores, unos cardioselectivos
como el bisoprolol, el tartrato y el succinato de metoprolol. Los no cardioselectivos, como el nadolol y el propanolol. Los betabloqueadores de los receptores alfa y beta, el carvedilol y el abetalol, y betabloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca, como el acetabulol y el pindolol. Entonces, evitar en pacientes pues, que tengan frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto, bloqueos auriculoventriculares de segundo, tercer grado, de primer grado, siempre y cuando la duración del PR sea mayor a 0.28, y ser cuidadosos en los pacientes que tengan EPO exacerbado o asma en crisis. Hay unos agentes que ya son de segunda línea, como los alfa-1 bloqueantes, como la doxazocina, prazosina, terazocina. Estos se asocian con hipotensión ortostática, especialmente en adultos mayores. Por eso la recomendación es que cuando se tome este medicamento, el paciente esté sentado para evitar síncopes. No se debe usar en pacientes con falla cardíaca porque puede exacerbar una falla cardíaca. Alfa-1 agonistas centrales, clonidina, por sus efectos a nivel central, especialmente de sedación, no se debe utilizar en adultos mayores. Metildopa es un medicamento que se utiliza durante el embarazo para el control de la tensión arterial. Vasodilatadores directos como la hidralazina, minoxidil. Tener aquí en cuenta que el minoxidil especialmente se asocia a hirsutismo, son vasodilatadores severos, entonces siempre requiere la asociación de diuréticos para evitar los edemas periféricos, y un inhibidor directo de la renina que casi no se utiliza, que es el alisquireno. Estos son los objetivos propuestos de acuerdo a las patologías. Si ustedes ven, en la mayoría de los casos, el objetivo propuesto en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, post-trasplante renal, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, prevención secundaria de un ataque cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. El objetivo en este grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular es mantener unas cifras tensionales por debajo de 130-80 milímetros. Y aquí, de acuerdo a las condiciones, pues hay un tratamiento de elección. Si el paciente tiene una cardiopatía isquémica estable, pues los medicamentos de elección van a ser los betabloqueadores y los IECAS. Si el paciente tiene una falla cardíaca con FEBI reducida, con una fracción de eyección por debajo del 40%, los medicamentos de elección va a ser el IECA. En estos casos, los betabloqueadores y los antagonistas mineralocorticoides. Si la FEBI es conservada, el uso de diuréticos. Enfermedad renal crónica, IECAS o ARA2. En el trasplante renal, calcioantagonistas. Enfermedad cerebrovascular, IECAS. Y las tiacidas en diabetes mellitus, IECAS, ARA2 y calcioantagonistas. Fibrilación auricular, los ARA2. Algunos estudios han demostrado que disminuyen el riesgo de aparición de fibrilación auricular, y los betabloqueadores para el control de la respuesta ventricular en este grupo de pacientes. Enfermedad valvular cardíaca, IECAS o ARA2, enfermedad aneurismática de la aorta, un IECA asociado a un betabloqueador. En raza negra, calcioantagonistas. En mujeres embarazadas, metildopa, nifedipino y o labetalol en este grupo de pacientes. Hay un capítulo también relacionado con crisis hipertensiva. Entonces, digamos que este es un algoritmo de hipertensión en pacientes con ataque cerebrovascular isquémico. Si es agudo, antes de 72 horas. Si el paciente es candidato para terapia trombolítica, aplicación del activador de plasminógeno tisular, entonces se debe hacer una reducción rápida de las cifras tensionales por debajo de 185, 100 antes de la aplicación del trombolítico, y después de la aplicación del trombolítico en las primeras 24 horas se deben mantener cifras tensionales por debajo de 180, 105. Si el paciente no se va a trombolizar y las cifras tensionales están por debajo de 220, 110 en este grupo de pacientes, la recomendación no es iniciar tratamiento antihipertensivo inmediato, sino después de 48 a 72 horas,
Y si las cifras tensionales están por encima de 220, 100, se debe realizar una reducción progresiva de las cifras tensionales que no supere el 15% durante las primeras 24 horas. Después de las 72 horas de haber presentado el ataque cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene un previo diagnóstico o es una hipertensión tratada, entonces se debe reiniciar el antihipertensivo para alcanzar un objetivo de tensión arterial por debajo de 140/90. Si está por encima de 140, pues iniciar tratamiento también para alcanzar el objetivo. Y en aquellos pacientes que tengan cifras tensionales por debajo de 140/90, la utilidad de los antihipertensivos no está en este momento bien establecida. Este es el algoritmo en hipertensión arterial resistente, ya lo habíamos mencionado antes, que la imposibilidad de alcanzar el objetivo con 3 medicamentos, ¿cierto? O en los pacientes que alcanzamos el objetivo, pero que necesitan 4 medicamentos para alcanzar el objetivo de tensión arterial. Siempre se debe excluir pseudohipertensión, entonces asegurarse de una adecuada toma de la tensión, valorar la adherencia al tratamiento y siempre tratar de obtener otras mediciones a través de una monitoría ambulatoria. Siempre remitir al especialista, ¿sí? Intervenir factores de riesgo, especialmente obesidad, sedentarismo, el uso excesivo de alcohol, sal o baja ingesta de fibras. Suspender o minimizar en este grupo de pacientes medicamentos que puedan interferir, como son AINES, simpaticomiméticos, anticonceptivos orales, glucocorticoides. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, la primera recomendación es aumentar a la dosis máxima la tiazida. Si tenemos 25 miligramos de hidroclorotiazida, aumentar a 50 miligramos, adicionar siempre un antagonista del receptor mineralocorticoide, espironolactón, entre 25 a 50 miligramos, o añadir otro fármaco con diferente mecanismo de acción, y también el uso de diuréticos de asa o enfermedad renal crónica, o en tratamiento con vasodilatadores potentes. Entonces, diuréticos tratar causas secundarias, especialmente lo que es hiperaldosteronismo, enfermedades renales, estenosis de la arteria renal y la apnea obstructiva del sueño. Habíamos mencionado que en el grupo de 45 a 65 años la principal causa es el hiperaldosteronismo y la segunda causa es la apnea obstructiva del sueño. Este es el capítulo de crisis hipertensiva. La consideran cuando la cifra tensional sistólica está por encima de 180 milímetros de mercurio y la diastólica está por encima de 120 milímetros de mercurio. Si hay compromiso de órgano blanco, se debe considerar una emergencia hipertensiva. Idealmente se debe admitir o ingresar a unidad de cuidados intensivos. Si el paciente presenta disección aórtica, preeclampsia severa o eclampsia o crisis de feocromocitoma, se debe hacer una reducción de las cifras tensionales para alcanzar una tensión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros en la primera hora. Y si el paciente está cursando con una disección aórtica, se debe alcanzar una cifra tensional sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio. En el resto de pacientes se debe hacer una reducción de la tensión arterial máxima de un 25% en la primera hora. En las próximas 2 a 6 horas se deben alcanzar unas cifras tensionales entre 160, la sistólica, y diastólica entre 100 a 110, y normalizar en las próximas 24 a 48 horas. En los pacientes que no tengan compromiso de órgano blanco, urgencia o tensión arterial elevadamente o elevada marcadamente, se debe reiniciar o intensificar la terapia antihipertensiva y realizar seguimiento a las 48 horas. Estos son los exámenes propuestos que se deben solicitar en pacientes que se presenten con crisis hipertensivas. Las pruebas comunes serían un fondo de ojo,
un electrocardiograma, una hemoglobina, recuento de plaquetas, medición de fibrinógeno, creatinina, cálculo de la tasa de filtración glomerular, electrolitos, LDH, actoglobina, calcio urinario, microscopía para hematíes, leucocitos y cilindros en orina y prueba de embarazo en mujeres que estén en edad fértil. Y ya pruebas específicas de acuerdo a la presentación y al órgano afectado: troponina, radiografía de tórax, péptido natriurético cerebral, ecocardiograma, un angiotac, ya sea de tórax o abdomen, un TAC o resonancia cerebral, ultrasonografía renal y detección de drogas en orina, especialmente lo que es cocaína en este grupo de pacientes. En pacientes que tengan hipertensión arterial maligna, papiledema en este grupo de pacientes o una retinopatía hipertensiva grado 3 o 4, digamos que los objetivos serían una reducción en varias horas de la tensión arterial media en un 20 al 25%, y el medicamento de elección va a ser el labetalol o nicardipino. En encefalopatía hipertensiva también la reducción debe ser de un 20 a un 25%, y el medicamento de elección va a ser el labetalol. En el evento coronario agudo, el medicamento de elección va a ser la nitroglicerina o labetalol. En edema pulmonar, nitroprusiato o nitroglicerina asociado a un diurético de asa. En la disección aórtica habíamos mencionado que en este grupo de pacientes se debe realizar una reducción rápida de la tensión arterial para alcanzar una meta en la tensión arterial sistólica por debajo de 120 y una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Podemos utilizar el esmolol y nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipino. En eclampsia o preeclampsia, la idea es una reducción inmediata para alcanzar unas cifras tensionales sistólicas por debajo de 160 y diastólicas por debajo de 105. El medicamento de elección va a ser el labetalol o nicardipino, y siempre colocar infusión de sulfato de magnesio. Aquí están las características farmacológicas de los medicamentos anteriormente mencionados. La segunda guía, el Ministerio de Protección Social colombiana, publicada en el 2017. Esta es una guía muy breve, no contempla los siguientes temas: hipertensión en menores de 30 años, hipertensión secundaria, hipertensión arterial asociada al embarazo y crisis hipertensiva. Estas son las recomendaciones en cuanto a tamizaje. Se debe realizar pues toma de tensión arterial en pacientes que tengan un riesgo alto, edad mayor de 35 años, pacientes con sobrepeso o obesidad, pacientes con antecedentes familiares de hipertensión, sedentarismo y tabaquismo activo. Son la recomendación. En cuanto a la prevención, pues en pacientes con riesgo para hipertensión se recomienda disminuir de forma significativa el peso, no incrementar la ingesta de potasio, ¿cierto? Y se recomienda pues realizar una actividad física aeróbica al menos 120 minutos a la semana. En personas con sospecha de hipertensión arterial y que en el consultorio tengan una medición que indiquen un registro de la tensión arterial sistólica de 135 a 150 milímetros de mercurio o diastólica de 85 a 95 milímetros de mercurio, se debe solicitar siempre una monitoría ambulatoria de presión arterial. Unas recomendaciones que hace que en cuidado primario y rutinario en pacientes con hipertensión arterial leve, estadio 1, sin complicaciones, no recomiendan realizar fundoscopia, y que en pacientes que ya tengan una hipertensión severa, resistente, enfermedad renal crónica, estadio 2 o más, se recomienda una valoración por oftalmología cada 2 años. En pacientes que tengan hipertensión arterial para diagnóstico hipertrofia ventricular izquierda, no recomiendan el uso sistemático del electrocardiograma. En pacientes que tengan un riesgo para presentar hipertrofia ventricular izquierda, son pacientes que tengan hipertensión de por lo menos 5 años de evolución, hipertensión estadio 2
una hipertensión resistente, enfermedad renal crónica grado 2 o más, se recomienda realizar un ecocardiograma para descartar hipertrofia ventricular izquierda y valorar la funcionalidad del ventrículo izquierdo, y recomiendan repetir este examen cada 6 o 24 meses para evaluar si ha habido algunos cambios con el tratamiento. En los primeros 3 meses después del diagnóstico siempre se debe descartar compromiso renal, lesión glomerular, evaluando lo que es la relación entre la proteinuria y la creatinuria o mediante proteinuria en tiras reactivas, que es como la recomendación. En pacientes que tengan alteración en las pruebas anteriormente mencionadas, se recomienda realizar un seguimiento con proteinuria en orina de 24 horas. Siempre se recomienda realizar la estratificación de eventos cardiovasculares mayores a 10 años, y aquí la escala que recomiendan es la escala de Framingham para realizar esta estratificación de eventos cardiovasculares. En cuanto al tratamiento, el medicamento de primera elección en pacientes en personas sin diagnóstico de hipertensión, pero con riesgo intermedio o alto de eventos cardiovasculares, no se recomienda iniciar medicación antihipertensiva durante la primera valoración médica. En pacientes hipertensos a quienes se les calcule un riesgo alto de eventos cardiovasculares a 10 años por escala de Framingham, se recomienda establecer metas un poco más intensas con tensiones arteriales que se encuentren en el objetivo por debajo de 130 a 80 milímetros de mercurio. Estas son las medidas no farmacológicas que son muy similares a las medidas anteriormente mencionadas y registradas en la guía de la Asociación Americana. En cuanto al tratamiento, se recomienda, según la evidencia, combinar un grupo farmacológico con otro diferente. Es similar a la suma teórica de los efectos individuales, y en cada caso la terapia combinada es más efectiva que aumentar la dosis de un solo medicamento, siendo esto estadísticamente significativo. Y aquí ustedes lo pueden ver, cuando utilizamos un solo medicamento, la reducción en cifras tensionales sistólicas aproximadamente y en promedios de 6.7, en diastólicas 3.7. Si utilizamos dos medicamentos, 13.7, 7.3 respectivamente, y si utilizamos 3 medicamentos, 19.10 y 10.7. Aquí son los efectos adversos, ustedes aquí lo pueden ver, no es la sumatoria cuando utilizamos un solo medicamento. Aquí, digamos, en esto la probabilidad de tener efectos adversos es de 5.2. Cuando utilizamos 2 medicamentos, la probabilidad ya no es de 10.4, sino de 7.5. También se reduce la prevalencia de reacciones adversas en este grupo de pacientes. En pacientes que tengan cifras tensionales por debajo de 160/90, la terapia con un solo medicamento se ha relacionado con disminución de riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular en este grupo de pacientes. En pacientes que tengan cifras tensionales por encima de 160-100 milímetros de mercurio, se debe siempre considerar la combinación de 2 medicamentos, preferiblemente un IECA o ARA2, con una tiazida o calcioantagonista. Nunca combinar un IECA con un ARA2 por el riesgo de hipotensión e injuria renal aguda en este grupo de pacientes. En pacientes con hipertensión en ausencia de contraindicaciones, el medicamento de primera elección para la guía colombiana deben ser los diuréticos tiazídicos en este grupo de pacientes. En pacientes en los cuales presenten variaciones excesivas de las cifras tensionales, que no tengan una respuesta satisfactoria o que tenga o en el cumplimiento de las metas, se debe realizar una monitoría en casa o una monitoría ambulatoria de la tensión arterial. En personas con diagnósticos de hipertensión arterial que sean mayores de 60 años o que tengan diagnóstico concomitante de hipertensión,
se recomienda el uso de terapia hipertensiva con metas de la sistólica por debajo de 140 utilizando un método auscultatorio o si se hace en casa a través de métodos automatizados por debajo de 130 milímetros de mercurio. Y estos son los algoritmos propuestos. Entonces la tamización, ya lo habíamos mencionado, se debe hacer en todas las personas mayores de 35 años, personas que tengan antecedentes familiares de hipertensión, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, fumadores activos. Si las cifras tensionales están entre 135 a 150 o entre 85 a 90, siempre se debe hacer una monitoría ambulatoria de la tensión. Si la monitoría ambulatoria de la tensión muestra que las cifras tensionales están por debajo de 130 a 85, se descarta el diagnóstico de hipertensión y pues se deben realizar los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Si los valores están por encima de 150-95, se confirma el diagnóstico, se debe identificar lesión de órgano blanco, ya sea renal, a través de la relación de la microalbuminuria con creatinuria, ¿sí? Pacientes de alto riesgo, habíamos mencionado, valoración oftalmológica cada 2 años, especialmente hipertensos grado 2, hipertensión de larga edad, más de 5 años, y ecocardiograma para valorar la fracción de eyección o hipertrofia ventricular izquierda. Se debe hacer cambios terapéuticos en el estilo de vida, aumentando actividad física, aumentando el consumo en la dieta de potasio, disminución de peso, disminución en el consumo de alcohol, disminución en el sodio, y la recomendación sí es realizar pues controles automatizados en casa de la tensión arterial. En cuanto al manejo farmacológico, cuando las cifras tensionales están entre 140 160, la sistólica, y la diastólica entre 90 a 100, se debe iniciar siempre monoterapia, idealmente con terapia tiazídica, con medicamentos tiazídicos, si está por encima de 160, 100, o existen características de riesgo, enfermedad cardiovascular o un Framingham más del 10%, se debe iniciar una terapia combinada, idealmente un IECA o ARA2 con un calcio antagonista, y en pacientes que tengan un riesgo de eventos mayores al 20%, pacientes diabéticos, la meta debe ser por debajo de 130-80. Está la tercera guía, que fue la guía publicada por la Asociación Europea de Cardiología, en este caso. Entonces, es muy importante que aquí en esta guía, el 24% de todas las propuestas que tiene esta guía son recomendaciones 1A. Digamos que es un porcentaje un poco baja. Esta es la clasificación y es la que nosotros venimos utilizando en este momento, más que la clasificación de la Guía Americana de Hipertensión Arterial. Ellos consideran una categoría óptima cuando la tensión arterial sistólica está por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80, normal entre 120 a 129 y la diastólica entre 80 a 84, normal alta entre 130 a 139 y la diastólica entre 80 a 89, grado 1, cuando la sistólica está entre 140 a 159 y la diastólica entre 90 a 99, grado 2 entre 160 a 179 y la diastólica entre 100 a 109, grado 3, cuando la sistólica está por encima de 180 y la diastólica por encima de 110, y aquí hay una categoría que es muy importante, que la vemos muy frecuentemente en pacientes adultos mayores, que es la hipertensión arterial sistólica aislada, que se define como unas cifras tensionales sistólicas con valores por encima de 140 milímetros de mercurio y diastólicas por debajo de 90 milímetros de mercurio.
Este es el tamizaje. Entonces, en pacientes que tengan cifras tensionales óptimas por debajo de 100, 120, 80, la recomendación es realizar mediciones cada 5 años de la tensión arterial. Cuando está normal, se debe realizar mediciones cada 3 años. Cuando la tensión es normal alta, ¿sí?, se deben realizar mediciones una vez al año. Siempre se debe considerar en este rango la hipertensión arterial enmascarada y realizar medición de la tensión arterial fuera de la consulta, ya sea por una monitoría ambulatoria o un automonitoreo en casa. Cuando las cifras tensionales están por encima de 140, 90, entonces la recomendación es realizar ya sean mediciones repetidas en la consulta o realizar mediciones de la tensión arterial fuera de la consulta por los métodos anteriormente mencionados. De acuerdo aquí a las técnicas, ya hemos mencionado, se considera hipertenso cuando en la consulta encontramos valores por encima de 140-90. Si hacemos una monitoría de la tensión arterial, 135-85, si es una medición en 24 horas, se considera hipertensión cuando los valores están por encima de 130-80. Digamos que aquí están las dos, la comparativa entre el MAPA, que es la monitoría ambulatoria de presión arterial, colocando un aparato que toma la medición cada 15, cada 30 minutos, y el AMPA, que es la automedición en el domicilio. Entonces, digamos que existen unas ventajas del MAPA. Digamos que puede identificar hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, mayor potencia de pronóstico, hace mediciones nocturnas, por supuestamente, medición en situaciones cotidianas y nos da abundantes informaciones. La desventaja es que es costoso y la otra desventaja, que también es incómodo para el paciente, pues que le estén ahí aumentando la presión ahí en el brazo. Las ventajas del automonitoreo en casa: también permite hacer identificación entre hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada, pues es un método económico, ¿sí? La ventaja es que se hace pues un poco más tranquilo en casa, fácil de repetir y usar en largos periodos. La desventaja es que solo hace mediciones de forma estática, no registra tensiones arteriales nocturnas. Estas son como las recomendaciones que nos hace la guía en cuanto a la utilización de lo que es el AMPA o el MAPA para la toma de tensión arterial. Entonces, se recomienda en pacientes que estemos sospechando hipertensión de bata blanca, que es más común, hipertensión de grado 1, ¿sí?, y o elevación muy pronunciada de la tensión arterial medida en consulta en ausencia de compromiso de órgano blanco. En entidades como hipertensión enmascarada es más común cuando en la consulta nosotros encontramos valores normal alto o cuando encontramos en la consulta valores normales, pero el individuo presenta daño de órgano blanco o tiene un riesgo cardiovascular total alto. La otra indicación es en pacientes para diagnosticar hipotensión postural o postprandial en pacientes tratados o no tratados. Otra indicación es la elevación de la presión arterial resistente para mirar evaluación del control en pacientes con alto riesgo. Respuesta también exagerada de la presión arterial al ejercicio es otra variación. También evaluar síntomas de hipotensión durante el tratamiento, que serían las indicaciones. Estos son los exámenes diagnósticos propuestos por esta guía: hemoglobina, hematocrito, la glucosa, el perfil lipídico, potasio y sodio, ácido úrico, creatinina. También aquí el cálculo de la tasa de filtración glomerular, la función hepática, el uroanálisis y un electrocardiograma en este grupo de pacientes. Esta guía tiene algo especial, es la consideración de acuerdo al paciente en riesgo. Si ustedes ven, entonces de acuerdo a los factores de riesgo cardiovascular o al daño orgánico o la presencia
de enfermedades. Entonces, consideran los pacientes, gradúan los pacientes de acuerdo a las cifras tensionales, a los factores de riesgo, daño orgánico, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular establecida en riesgo, un riesgo bajo, un riesgo moderado, alto y muy alto. Esta diapositiva ya la había mostrado, entonces se consideran pacientes de riesgo muy alto, pacientes que tengan enfermedad cardiovascular ya establecida, pacientes con diabetes asociado a daño de órgano blanco, proteinuria o que tengan diabetes con otro factor de riesgo mayor, enfermedad renal crónica con una depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto, y los europeos, a diferencia de los americanos, que utilizan el Framingham para tasar el riesgo cardiovascular a 10 años, ellos utilizan el SCORE para tasar el riesgo cardiovascular a 10 años. Un riesgo alto en pacientes que tengan niveles altos de colesterol por encima de 310 o una tensión arterial sistólica por encima de 180, diastólica por encima de 110, el resto de diabéticos, ¿sí? Enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular entre 30 a 60, un score que se encuentra entre el 5 al 10%, riesgo intermedio, un score entre el 1 y menor del 5%, y un riesgo bajo cuando el score es por debajo del 1%. El 1%. Digamos que estos son los umbrales que propone esta guía para el control de la tensión arterial de acuerdo a la edad. Si ustedes ven, aquí son un poco más laxos que en aquellos que la guía americana. La propuesta en general es alcanzar cifras tensionales que estén por debajo, usualmente por debajo de 140-90, y en pacientes adultos mayores de 80 años, cifras tensionales que estén por debajo de 160 milímetros de mercurio. Estos son los objetivos anteriormente mencionados, objetivos que deben estar por debajo de 140, 130, nunca por debajo de 120, y diastólicas que estén por debajo de 80, nunca por debajo de 70 milímetros de mercurio. Estas son las recomendaciones, lo mencionado anteriormente. Digamos que el objetivo en general debe ser por debajo de 140, 90, ¿sí? Y en algunos pacientes, pues se debe alcanzar 130, 80. En pacientes menores de 65 años, se recomienda reducir la tensión a un intervalo de 120, 129 milímetros de mercurio. Mayores de 65 años, 130, 139 milímetros de mercurio. Y las cifras tensionales diastólicas por debajo de 80 milímetros de mercurio. Recomendaciones también no farmacológicas en cuanto a ejercicio, 150 minutos semanales, siempre y cuando se haga una actividad física moderada, o 75 minutos semanales si se hace una actividad física aeróbica intensa en este grupo de pacientes. Otras recomendaciones en cuanto al consumo de sal, menos de 5 gramos diarios, fibra entre 30 a 45 gramos, consumo de fruta mayor o igual a 200 gramos día, consumo de vegetales mayor a 200 gramos día, pescado de 1 a 2 veces a la semana, y frutos secos, por lo menos 30 gramos de frutos secos al día. Limitar el consumo de alcohol, 2 vasos al día, unos 20 gramos en el varón, y un vaso al día, 10 gramos en mujeres, y evitar el consumo de bebidas azucaradas, los refrescos. Estas son como las mismas intervenciones también mencionadas con la reducción en cifras tensionales en cuanto a reducción de peso, la dieta DASH, la dieta mediterránea, reducción del consumo de sal, actividad física y la moderación en el consumo de sal. Presenta una serie de tablas en las cuales nos indican cuáles son las contraindicaciones de acuerdo a los medicamentos. Diuréticos, ya habíamos mencionado, de ASA, la contraindicación sería gota, contraindicación relativa, síndrome metabólico, intolerancia al embarazo,
intolerancia a la glucosa, embarazo, hiperpotasemia o hipopotasemia, bloqueadores beta, especialmente en pacientes con crisis asmática, bradicárdicos o pacientes con bloqueos auriculoventriculares, antagonistas no dihidropiridínicos de los canales de calcio, los bloqueos auriculoventriculares, una FEBI por debajo del 40%, la bradicardia y ECAS, y al igual que el ARA2, están contraindicados en el embarazo, en pacientes con antecedentes de edema angioneuróticos, pacientes con niveles de potasio por encima de 5.5 o una estenosis de la arteria renal. Estas son las recomendaciones en cuanto al tratamiento antihipertensivo en pacientes que tengan cifras tensionales normal alta, valores de la sistólica entre 130 a 139 y la diastólica entre 85 a 89, intervención en el estilo de vida, solo tratamiento farmacológico en pacientes que tengan un riesgo muy alto o pacientes que presenten enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria. Ya pacientes con hipertensión arterial grado 1, entre 140 y 159, la sistólica o diastólica de 90 a 99, intervenciones en el estilo de vida, se debe realizar tratamiento farmacológico inmediato, especialmente en aquellos pacientes con riesgo alto, muy alto o enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño orgánico en este grupo de pacientes. En pacientes que tengan hipertensión arterial grado 2, se debe iniciar inmediatamente tratamiento hipertensivo, hacer control de la tensión arterial en los primeros controles en consulta en los primeros 3 meses y definitivamente en aquellos pacientes que tengan cifras tensionales que estén por encima de 180, 110, además de las intervenciones en el estilo de vida, pues iniciar un tratamiento farmacológico inmediato. Aquí es muy importante mencionar que el 30% de los pacientes hipertensos solo logran el control de la tensión con un solo medicamento, y tan solo cuando las cifras tensionales están por debajo de 160-100 o cuando el riesgo cardiovascular es bajo a moderado, la recomendación es iniciar solo una terapia, sabiendo que solo el 30% de estos pacientes van a lograr el control de las cifras tensionales con monoterapia. En pacientes que ya tengan cifras tensionales sistólicas por encima de 160 o diastólicas por encima de 100, que tengan un riesgo cardiovascular alto o muy alto, siempre se deben combinar 2 medicamentos. Si no alcanzamos el control de la tensión con 2 medicamentos, pues lo que podemos hacer es una combinación previa a dosis plenas de los medicamentos previamente utilizados, o la otra estrategia es combinar otro medicamento. Si no alcanzamos, pues cambiar a otro grupo de combinación o combinar las dosis plenas de los 3 medicamentos. Y algo interesante es que la mayoría de los pacientes, el 100% de los pacientes, siempre van a necesitar 2 medicamentos para el control de las cifras tensionales. Aquí esto es una gráfica donde se ve ustedes, donde pueden ver, estos son pacientes que son pacientes diabéticos. Si ustedes ven que entre más altas sean las cifras tensionales, es más difícil encontrar el objetivo de la tensión arterial. Entre más baja fue más fácil, y es más difícil, especialmente el control de la sistólica, cuando ustedes comparan con la diastólica. Y aquí vamos a ver que en pacientes, son los diferentes estudios hechos en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente el promedio de medicamentos que necesitaron los pacientes para alcanzar el objetivo de la tensión arterial. Estos son estudios hechos en pacientes con enfermedad renal crónica. Habíamos dicho que en los diabéticos la mayoría van a necesitar 2 medicamentos para alcanzar el control de la tensión arterial, y en pacientes con enfermedad renal crónica, esta es la mayoría de los estudios publicados, van a necesitar en promedio 3 medicamentos para alcanzar el control de las cifras tensionales, para que lo tengan en cuenta cuando inicien terapia antihipertensiva.
Entonces, este es el tratamiento de hipertensión arterial no complicada propuesta por esta guía. Entonces, digamos que el medicamento inicial propuesto es IECA o un ARA2 más un calcioantagonista o un diurético, ¿sí? Se debe considerar, ellos consideran iniciar monoterapia cuando las cifras tensionales son menores de 150 a la sistólica o riesgo bajo o para pacientes ancianos mayores de 80 años o pacientes frágiles. El segundo paso, si no alcanzamos el control, es realizar una combinación de los medicamentos anteriormente combinados y el tercer paso, si no alcanzamos el objetivo de la tensión arterial es adicionar espironolactona. Tener en cuenta aquí muy importante que los betabloqueadores solo se deben usar en indicaciones específicas, serían medicamentos de primera elección en pacientes con insuficiencia cardíaca, angina, infarto reciente o fibrilación auricular o para mujeres embarazadas o que planeen quedar embarazadas. Quería mostrarles este estudio. Este fue un estudio donde se combinó un IECA con un ARA2 para que ustedes vean en cuanto el año de seguimiento y el control de las cifras tensionales. No hubo ninguna diferencia en cuanto al control de las cifras tensionales, pero cuando revisamos los efectos adversos, si ustedes ven aquí las P significativas, que son estas dos, hubo síntomas de hipotensión más frecuente en el grupo de la combinación del IECA más el ARA2 y algo muy significativo también fue la alteración en la función renal. A partir de este estudio, entonces se da la recomendación de nunca utilizar una combinación del IECA y del ARA2 para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión ya en pacientes con condiciones específicas, enfermedad coronaria? Entonces, en este grupo de pacientes, idealmente se debe iniciar un IECA o ARA2 combinado con un beta bloqueador, ¿sí? Si no se alcanza el control de la tensión arterial, pues se puede combinar un diurético o un calcio antagonista en este grupo. La misma recomendación que para la hipertensión en general, en grado 1 o en pacientes ancianos, iniciar monoterapia, ¿sí? El paso 2 sería una combinación de los tres medicamentos y si no alcanzamos el control de la tensión arterial, adicionar espironolactona 25 a 50 miligramos día. En pacientes con enfermedad renal crónica, el medicamento de elección van a ser los IECA ARA2 asociados a un calcio antagonista. Y si no se alcanza el objetivo, pues un diurético, idealmente un diurético de ASA, especialmente si la tasa de filtración glomerular es por debajo de 30. Y en pacientes que no alcancemos el objetivo, pues adicionar espironolactona, sabiendo las contraindicaciones, creatinina por encima de 2.5 o unos niveles de potasio por encima de 5 miliequivalentes por litro. En pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida, los medicamentos de elección va a ser el IECA o el ARA2 más un beta bloqueador. En este caso, diuréticos de ASA solo si presentan síntomas de congestión y en el paso 2, adicionar un antagonista mineralocorticoide, espironolactona o eplerenona. En fibrilación auricular, para prevenir la fibrilación auricular, la utilización de un IECA o un ARA2 y para el control de la respuesta ventricular en pacientes que ya se presenten con fibrilación auricular, el uso de un beta bloqueador o el uso de un calcio antagonista no dihidropiridínico en este grupo de pacientes como diltiazem o verapamilo, y en pacientes que no alcancemos pues el control de la tensión arterial en fibrilación auricular, pues la combinación de los medicamentos anteriormente mencionados. Estas son las recomendaciones en cuanto al tratamiento de pacientes con hipertensión de bata blanca y enmascarada. Hemos mencionado que los pacientes de hipertensión de bata blanca, en este grupo de pacientes lo que vamos a hacer es intervención en el estilo de vida, un seguimiento regular, usualmente no necesitan medicamentos, excepto si hay evidencia de compromiso de órgano blanco o en pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto o muy alto, pero de forma sistemática no está indicado el tratamiento. En pacientes
con hipertensión enmascarada, ¿sí? Se debe considerar también intervenciones en el estilo de vida y en pacientes se debe considerar con una recomendación 2A el inicio de antihipertensivos, especialmente pacientes con riesgo cardiovascular alto o evidencia de compromiso de órgano blanco. Este es el capítulo de hipertensión arterial durante el embarazo. Importante aquí para las mujeres con hipertensión arterial gestacional o hipertensión arterial preexistente que se superpone con hipertensión arterial gestacional o con hipertensión y daño orgánico clínico o subclínico, se recomienda tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica esté por encima de 140 y la diastólica por encima de 90. Los medicamentos de elección para el tratamiento de la hipertensión va a ser el labetalol y los bloqueantes del canal del calcio, nifedipino. Nunca se recomienda el uso de IECAS, ARA2 o inhibidores directos de la renina, ¿sí? Para las embarazadas, una tensión arterial sistólica por encima de 170 y una diastólica por encima de 110 se considera una emergencia hipertensiva y requiere ingreso hospitalario inmediato. Para hipertensión arterial grave, el medicamento de elección va a ser el labetalol endovenoso. En crisis, labetalol siempre asociado a sulfato de magnesio. En la preeclampsia asociada con edema pulmonar, se recomienda la infusión endovenosa de nitroglicerina en pacientes, en mujeres embarazadas con hipertensión gestacional o preeclampsia leve, se recomienda el parto a las 37 semanas. En los diferentes grupos étnicos, especialmente en descendientes afrodescendientes, digamos que siempre la recomendación es iniciar 2 medicamentos porque son pacientes que tienen hipertensión, usualmente tienen un perfil de hipertensión resistente. Idealmente, cuando uno da medicamentos combinados, se deben dar en una sola tableta, que es lo recomendable. En pacientes de raza negra, el medicamento de elección sería un diurético tiazico más un calcio antagonista. Si no se alcanza el control de la tensión, el medicamento de segunda o tercera línea sería un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Para personas diabéticas, ¿sí? El tratamiento se debe empezar cuando las cifras tensionales estén por encima de 140-90. El objetivo es alcanzar 130, pero no por debajo de 120 milímetros las cifras tensionales. En personas mayores de 65 años, cifras tensionales sistólicas de 130-35, diastólicas por debajo de 80, pero no por encima de 70 milímetros de mercurio. Y los medicamentos de elección sería un IECA o un ARA2 combinado con un calcio antagonista o una tiazida. Estos son pacientes, los estudios que se han hecho con ARA y con IECA en las diferentes etapas de la nefropatía. Esto es un paciente pues, con normoalbuminuria, con nefropatía incipiente, microalbuminuria, sabiendo que los niveles de microalbuminuria están entre un rango de 30 a 299 miligramos por decilitro y macroalbuminuria cuando están por encima de 30. Entonces, lo que ha demostrado sí es un retardo en la progresión de la enfermedad renal crónica y especialmente en macroalbuminuria. Ustedes ven la mayoría de estudios, especialmente la mayoría de estudios se han hecho con ARA2. Probablemente en este grupo de pacientes sí se soporta como medicamento de primera elección el uso de ARA2 sobre los IECAS, porque hay más respaldo en la evidencia. Entonces, estas son las recomendaciones. En enfermedad renal crónica se debe iniciar el tratamiento cuando las cifras tensionales están por encima de 140-90. La idea es reducir a un intervalo de 130-135 en este grupo de pacientes y la recomendación
en el tratamiento, ya lo habíamos mencionado, IECA o ARA2 con un calcio antagonista o un diurético. Nunca se recomienda pues, la combinación del ARA2 con el beta-2, con el ARA2 con el IECA. En enfermedad coronaria, ¿sí? El objetivo, cifras tensionales por debajo de 130, pero no por debajo de 120. En pacientes mayores de 65 años, el objetivo 130, 140, la sistólica, diastólica, por debajo de 80, pero no por debajo de 70 miligramos. Y el medicamento, pues, de elección sería un beta bloqueador con un ARA2 en este grupo de pacientes. Algo muy importante para que ustedes sepan es este fenómeno que se llama la curva J. Si ustedes lo pueden ver, aquí les estoy mostrando el porcentaje de incidencia de infarto agudo de miocardio y de ataque cerebrovascular. Y en esta, ¿sí?, están las cifras tensionales diastólicas. Entonces, lo que ustedes ven en esto es muy importante. Este es el porcentaje. En verde está el porcentaje de pacientes que presentaron infarto agudo de miocardio y en rojo el porcentaje de pacientes que presentaron ictus. Entonces, cuando las cifras tensionales, cuando nosotros alcanzamos cifras tensionales, y por eso la recomendación es que no estén por debajo de 70, porque cuando está por debajo de 70, aumentamos también el riesgo de infarto y el riesgo de ACV. Cuando ya está, si ustedes ven, cuando ya está entre 70 a 90, probablemente el riesgo es un poco más bajo comparado cuando las cifras tensionales están por debajo de 60. Y es muy, si ustedes ven acá, mantener cifras tensionales diastólicas por debajo de 60 es comparativo como mantener cifras tensionales diastólicas por encima de 100. Entonces la recomendación es no bajar nunca la diastólica por debajo de 70, porque también aumentamos el riesgo de infarto agudo de miocardio y el riesgo de ataque cerebrovascular. En pacientes con falla cardíaca, la recomendación es iniciar tratamiento antihipertensivo cuando las cifras tensionales estén por encima de 140-90. Medicamento de elección, IECA o ARA2, un beta bloqueador, en pacientes con FEBI reducida y adicionar cuando sea necesario un antagonista mineralocorticoides, ¿sí? Si no se logra el control de la tensión, adicionar un calcio antagonista dihidropiridínico. El único que está autorizado es el amlodipino. Y en pacientes con falla cardíaca, con FEBI conservada, pues digamos que los umbrales y los tratamientos son muy similares a los de la FEBI reducida. Estas son recomendaciones en cuanto a pacientes con enfermedad cerebrovascular, con hemorragia intracraneana aguda. No se recomienda la reducción de la tensión arterial cuando la sistólica está por debajo de 220 milímetros de mercurio. En pacientes que tengan cifras tensionales por encima de 220 milímetros de mercurio, se debe realizar una reducción inmediata utilizando preferiblemente el labetalol para mantener cifras tensionales sistólicas por debajo de 180 en pacientes con ACV que sean candidatos con terapia trombolítica. Importante mantener en las primeras 24 horas después de la terapia trombolítica tensiones arteriales por debajo de 180, 105 milímetros de mercurio, y en los pacientes que no reciban terapia trombolítica después de una IT, la idea es que se haga una reducción máxima del 15% de la tensión arterial media. Algo importante en pacientes que han sufrido una IT, se debe hacer una reducción rápida de las cifras tensionales. En el tratamiento perioperatorio de la hipertensión arterial, con cierta frecuencia nosotros los servicios de cirugía nos interconsultan porque encuentran los pacientes hipertensos. Estas son unas recomendaciones. Entonces, siempre se debe estratificar el daño de órgano blanco y evaluar el riesgo cardiovascular. Es recomendable evitar las variaciones, las fluctuaciones marcadas de la tensión arterial durante el perioperatorio. No es necesario, es una conducta a veces generalizada de los anestesiólogos,
suspender la tensión arterial. Aquí la guía recomienda que no es necesario suspender la tensión, el procedimiento quirúrgico en pacientes con hipertensión arterial grado 1 o 2, ¿sí? Se recomienda mantener el tratamiento con betabloqueadores en el perioperatorio. La suspensión de un betabloqueador o un fármaco de acción central como la clonidina es perjudicial y no es recomendable, y se recomienda realizar una suspensión temporal del IECA o el ARA2 en los pacientes que se sometan a cirugía no cardíaca. Este es un estudio que lo presento, que es muy importante. Basados en este estudio son las recomendaciones del tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes mayores de 85 años. Incluyó pacientes, ¿sí?, con tensión arterial sistólica mayor de 160 a un tiempo de seguimiento de 1.5 años. Y el objetivo, por eso se menciona en adultos mayores de 85 años, es una meta de 150 a 80. Y aquí hubo una reducción muy significativa de ACV, una reducción también significativa de muerte por cualquier causa, también muerte cardiovascular y reducción del promedio de falla cardíaca. Y si ustedes ven, el medicamento que se utilizó fue una combinación de un diurético tiazico más un IECA en este grupo, que fue indapamida, perdopril en este grupo, para que lo tengan en cuenta como objetivo terapéutico en este grupo de pacientes. Dispositivos que se habían recomendado en guías previas ya no es recomendado en estas nuevas guías. Importante, y por último, para tener en cuenta, el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Al parecer ninguna, doctor. Bueno, jóvenes,